Bien, vamos a presentar. Okay. Bien, buenos días. Mi nombre es Ángel Luis Mercedes Ortega, matrícula 2020-1631, y este es el video práctica correspondiente al segundo parcial de la materia de informática forense con el profesor Jorge Isaac Van der Host. Esta práctica básicamente consiste en presentar una herramienta y ver básicamente cómo funciona y cómo la podríamos aplicar en lo que es el campo de la informática forense. En mi caso, la herramienta que seleccioné fue Network Miner by Net3sec, o sea, la empresa que lo desarrolló, y básicamente vamos a conocer esta herramienta. En primer lugar, vamos a ver qué es Network Miner. Network Miner es una herramienta de sniffing para análisis forenses de red. La misma fue publicada en el año 2007 y es de código abierto. Además, está disponible para sistemas operativos Windows, Linux y MacOS. Como ya mencioné, esto es una herramienta de sniffing pasivo, la cual básicamente permite analizar dispositivos y redes interconectados y obtener múltiples datos súper interesantes acerca de estos, como por ejemplo nombres de host, IP, sesiones abiertas o sesiones establecidas en la red, algunos archivos capturados mediante estas conexiones, etc. Otra particularidad de esta herramienta es que permite realizar análisis de tráfico y de redes a través de lo que son archivos backup, que son básicamente archivos de captura de red. Esto permite realizar análisis posteriores a algún ataque que se haya llevado en la red que estamos analizando, y de esa manera obtener resultados a través de análisis offline o fuera de línea. Asimismo, el análisis a través del archivo permite ensamblar certificados, archivos o básicamente informaciones que se hayan perdido, se hayan transmitido durante ese ataque. Algunas de las funcionalidades de la herramienta serían las siguientes: sniffing en vivo, o sea, capturando todo lo que está pasando en tiempo real en la red o en el host que estamos analizando; análisis de archivo PCAP, PCAP-NG, ETL, o sea, en estos formatos; extracción de archivos transmitidos por protocolos como el FTP, el TFTP, HTTP, entre otros; extracción de audios y reproducción de llamadas sobre voz sobre IP; búsqueda en fuentes abiertas de lo que son hashes, archivos, direcciones IP capturadas durante el análisis de la red; y análisis de backups vía IP, que básicamente esto permite que nosotros podamos configurar la herramienta para que reciba archivos backups a través de un puerto en la red, y de esa manera funcionar de una manera similar a cómo funcionan los SIEM y los logs dentro de un SOC, pero en este caso para analizar archivos backups, pudiendo configurar un servidor dedicado en una red para analizar ese tipo de archivos mediante esta herramienta. En este caso, la herramienta cuenta con dos versiones, que sería la versión Community o Free y la versión Professional. La versión Professional cuenta con básicamente todas las funcionalidades disponibles en esta herramienta, y ya la versión Community o Free solo cuentan con algunas de estas. ¿Qué aporta esta herramienta en los análisis forenses hoy en día? Network Miner facilita lo que es la realización de análisis avanzados de tráfico de red, o NTA, a proporcionar artefactos extraídos en una interfaz de usuario intuitiva. Esto permite básicamente agilizar el tiempo o agilizar el proceso de análisis de una red, lo cual les resulta un ahorro de tiempo para los analistas forenses, de manera que el análisis o las conclusiones que se obtengan a partir del análisis sean un poco más rápidas en caso de que se necesite evidencia para algún caso judicial o similares, básicamente. Network Miner es una herramienta que ha crecido mucho desde su lanzamiento, tanto así que incluso es común verla entre las diferentes soluciones que un equipo de inteligencia de amenazas un equipo de analistas forenses puede tener. Y también es muy común también verla en empresas grandes o de básicamente un grado de
capacidad alta, por decirlo de alguna manera. Bien, ahora pasemos a lo que es la parte práctica en la que estaremos demostrando el funcionamiento de esta herramienta. Para esto, yo he creado un pequeño escenario con VMware en el que tenemos dos máquinas virtuales. Una es con Windows 10, y aquí es donde se está alojado la herramienta y donde la vamos a ejecutar. Y otra es un CentOS 7, en el cual estaremos básicamente viendo cómo se pueden capturar una sesión a través de SSH utilizando Network Miner. Vamos a hacer un ifconfig para identificar este equipo por la red. Aquí vemos que su IP es la 192.168.170.129. Bien, vamos a pasar a Windows 10 para ejecutar la herramienta. En este caso yo creo un acceso directo. Y algo muy importante que vamos a hacer es ejecutarla como administrador para evitar cualquier tipo de problema, ya sea por permisos, y que básicamente se obtengan resultados o el análisis para llevarse a cabo de manera más profunda, básicamente. Bien, esta sería la interfaz principal de herramienta. Aquí tenemos diferentes apartados, perdón por el ruido, diferentes apartados en los cuales se van a alojar las diferentes informaciones que se van capturando en la red. En este caso, el apartado de host aloja lo que son informaciones acerca de todos los hosts que se van descubriendo en la red. El apartado de files, archivos que se van capturando mediante conexiones, ya sean con algún servidor o entre dispositivos a través de los protocolos mencionados en la parte teórica o en la explicación de esta herramienta. En el apartado de images podemos ver diferentes imágenes capturadas durante estas conexiones también. En el apartado de meshes podemos ver mensajes capturados a través de alguna solución de mensajería o correo electrónico dentro de la red. En el apartado de credentials podemos ver las diferentes credenciales de usuario que se capturan cuando un usuario accede a un sistema, equipo o algún servidor en una página web, etc. En el apartado de sessions podemos ver todas las sesiones que están abiertas en la red entre un equipo y otro. En el apartado de DNS vemos todas las informaciones referentes a lo que son consultas de DNS y respuestas de servidor de DNS. En el apartado de parámetros podemos ver básicamente información segmentada acerca de lo que está pasando durante cada conexión. Entonces, siendo así, por ejemplo, que si nos conectamos vía web a un servidor, podemos ver información como por ejemplo el método que se usó para hacer la solicitud al servidor, si fue post o get, la información de estos servidores, todo eso de manera más segmentada. En el apartado de keywords podemos buscar información crítica o más clave, vamos a decirlo, por decirlo de alguna manera, mediante lo que son códigos hexadecimales, siempre y cuando los conozcamos, obviamente. Y por último, el apartado de anomalías, en el cual podemos saber cualquier tipo de error o comportamiento anómalo que la herramienta detecte en la red. Bien, para comenzar con el análisis, simplemente vamos a darle aquí en este apartado de Select a Network Adapter in the List, y básicamente vamos a seleccionar el adaptador de red a través del cual queremos analizar básicamente la red, valga la redundancia. En este caso, yo voy a seleccionar esta, que es el adaptador de red que está utilizando esta máquina virtual, y procedemos a darle a Start aquí. De esta manera se empieza lo que es un sniffing en vivo, y si vemos aquí en el apartado de Case Panel podemos ver que se ha generado un archivo .pcap en el cual se está básicamente capturando o alojando todo el tráfico que estamos capturando aquí en vivo. Bien, como había mencionado, aquí empiezan a aparecer lo que son los distintos dispositivos que se descubrieron a través de la red. Esto puede tardar un poquito, así que pedimos un poco de paciencia. Ya si veo que tarda mucho, pues hago una pausa en la grabación. Bien, aquí vemos que ya se ha agregado este mismo dispositivo, o sea, esta máquina con Windows 10. Si aquí desplegamos, podemos ver su IP, el hostname que tiene la máquina, entre otros datos. También los paquetes que ha enviado este servidor o esta máquina, los que ha recibido, las sesiones que estableció, etc.
Vamos a ver si dentro de un momento captura ya este equipo, o sea, lo descubre en la red. Y vamos a esperar. Vamos a hacer una pequeña pausa aquí para no alargar mucho el video. Bien, ya aquí ha aparecido lo que es el dispositivo, si lo vemos aquí. 192.168, 170, 129, que es la IP correspondiente a esta máquina. Si aquí desplegamos la información referente a este dispositivo, vemos que solo podemos ver la IP, ya que básicamente esto es lo más lejos que ha podido acceder la herramienta con ese equipo. O sea, es básicamente la información que ha podido obtener. Si nosotros en este caso establecemos una sesión mediante SSH con esa máquina, la herramienta ya debería mostrar un poco más de información, ya que se ha accedido desde esta máquina principal o desde esta máquina que es en la cual está corriendo la herramienta. Y ahí debería básicamente capturar más información de ese equipo. Así que vamos a abrir una sesión SSH. Entonces el usuario Shonen, que es un usuario que tengo configurado en la otra máquina. 2, 168, 170, 129. Aquí ponemos la contraseña. Ya estamos logueados correctamente. Vamos a hacer un ifconfig para verificar. Aquí vemos que sale la IP de la máquina de CentOS. Hacemos un uname. Aquí vemos ya básicamente el sistema operativo que está instalado en la máquina. Bien, si aquí entonces presionamos ahora en Sort y Refresh o organizar y actualizar, vemos que ya se ha actualizado. Aquí ya vemos que sale el icono del sistema operativo instalado en esta máquina, así como básicamente vamos a decir distribución o familia del sistema operativo que está instalado en la máquina. Si desplegamos, vemos que sale la IP y en este caso ya debería mostrarnos la MAC y el hostname, entre otras informaciones acerca de ese dispositivo. Pero bueno, vamos a esperar, quizás ya lo muestre después, porque la herramienta sigue analizando básicamente. Si nos centramos en los demás apartados, ya podemos ver diferentes archivos que se van capturando. Estos básicamente son archivos que se capturan mediante conexiones que está realizando esta máquina con los servidores de Windows en la red, así como también el navegador Edge, que básicamente siempre está en conexión en busca de actualizaciones y otros elementos. Apartado de imágenes y mensajes credenciales, todavía no se ha mostrado nada. Y si vemos en el de sesiones, podemos ver las diferentes sesiones ya que se han establecido a través de los diferentes protocolos. Aquí vemos el cliente host, o básicamente el host desde el cual se inició la conexión, el puerto común que utiliza el host, el servidor con el que se conectó, se estableció la sesión, y el puerto básicamente que se está utilizando a través de esa conexión y el servicio, así como el tiempo en que inició la sesión. Si aquí nos fijamos, podemos también filtrar por palabras clave básicamente las conexiones. Si aquí yo pongo SSH, vemos que aquí nos sale la sesión que establecimos entre esta máquina y la máquina con CentOS. Aquí nos sale el cliente host, que es básicamente esta misma máquina, el server host, que sería la máquina de CentOS, y el puerto 22, que es el puerto predeterminado utilizado por SSH. Aquí el protocolo y etcétera. Así que ya podemos ir viendo básicamente las diferentes utilidades que podemos darle a esta herramienta. Aquí tenemos la información de DNS que se ha obtenido básicamente a través de esta máquina, o sea, a través de las conexiones que ha realizado esta máquina para descubrir lo que son los servidores de Microsoft que mencioné anteriormente y recibir las actualizaciones de parte de ellos. Aquí en parámetros, como vemos, podemos ver consultas de NetBIOS y entre otras básicamente opciones más bien elementos o informaciones capturadas de las conexiones que está realizando esta máquina con los servidores de Microsoft. Esto aquí en Keyword básicamente
allá van apareciendo algunos errores relacionados con el límite de datos de TLS. O sea, básicamente, según dice aquí, ha habido un error porque básicamente se ha sobrepasado el límite de datos de TLS establecido en el registro de datos de TLS establecido entre el servidor y el equipo. Vamos a volver a host, vamos a actualizar a ver si ya tenemos información de la máquina y todavía no. Bien, otra cosa que podemos hacer es acceder a páginas web y ver los diferentes archivos o informaciones o parámetros que se capturan mediante conexiones a través de la web. Esta herramienta funciona más para capturar tráfico, informaciones de páginas o servidores que no tengan TLS, o sea que no tengan un certificado web y que básicamente el contenido de esa página no viaje sin un mecanismo de cifrado adecuado. Si por ejemplo nosotros vamos a buscar una página que tenga que ver con ajedrez, vamos a entrar a Wikipedia directamente, se baja un poco y ahí básicamente desde el browser hacemos solicitudes al servidor de Wikipedia para básicamente mostrar todo esto que vemos aquí. Si ahora nos dirigimos a la herramienta, vamos a Files y filtramos aquí por la palabra clave Wikipedia. Ok, todavía no ha aparecido nada al parecer. Debería mostrarnos básicamente información de los archivos o parámetros que se han capturado durante la conexión que se hizo mediante el browser al servidor que soporta la página web de Wikipedia. Todavía no se ha capturado nada, por lo que básicamente vamos a esperar un poco más. Aquí podemos ver también información acerca de los certificados que se están utilizando en la web y todo eso. Vamos a parámetros, a ver si aquí ya se ha capturado algo. Que todavía no. Bien, vamos a actualizar. Y bueno, vamos ahora a tratar de acceder a un sitio web que tenga este certificado. Básicamente que utilice el protocolo 80 con el servicio HTTP. Vamos a tratar de encontrar algunos. Yo estuve realizando algunas prácticas. Este creo que es uno. Vamos a mostrarlo. Vamos a dirigirnos a una página más avanzada. Vamos a ver. Y esta también. Estas dos serían de prueba. Bien, como ven aquí, estas páginas no utilizan lo que es certificados TLS, por lo que el contenido que viaja a través de ellas va sin cifrado. Entonces, si ahora nos dirigimos a Network Mining, nos dirigimos por ejemplo al apartado de imágenes directamente, ya podemos ver las imágenes que se han capturado durante la conexión que se hizo con esos servidores sin ningún tipo de cifrado en las comunicaciones. Vemos que hemos capturado básicamente los iconos, logos y imágenes que están alojados en esas páginas. Aquí vemos por ejemplo de esta página vemos el logo y los diferentes iconos, vamos a decir, imágenes. Vamos a ver si aquí en parámetros ya muestra algo acerca de estas páginas. Y aquí ya aparece que empezó a capturar algo. Si aquí buscamos en en destination host, vemos que aquí ya nos sale el IP del servidor con el que se comunicó y básicamente la URL, el nombre de dominio, entre otras informaciones acerca de Wikipedia. Vamos a hacer lo mismo con estas páginas. MSD sería una, vamos a buscarlo por esa palabra clave, MSD.
Y aquí vemos también que ya aparecen. Aquí vemos, por ejemplo, que se utilizó el método GET para obtener información de esa página. Aquí vemos la IP de ese servidor, y etcétera. Algo interesante también que podemos hacer es, a ver si en este caso lo muestra, y buscar mediante este IP, buscarla aquí en el apartado de host para ver diferentes informaciones relacionadas al servidor o el sistema operativo que está corriendo en ese servidor. Entonces vemos aquí que la IP sería 212.128. Vamos a buscarla aquí. En este caso tenemos que buscarla, vamos a ir manualmente, porque no hay una manera en la que podamos filtrarlo. Aquí vemos, por ejemplo, información del servidor de Wikipedia. Si lo desplegamos, vemos la IP, el hostname que tiene el servidor o el dominio, básicamente. Vamos a seguir buscando. Ok, aquí parece que todavía no aparece, no se ha registrado la información del servidor de esta página web de MSD, perdón. Vamos a ver si la encontramos. La IP era 212.128. Vamos a actualizar y organizar. Ok, aquí está. Aquí ya la hemos encontrado, y si desplegamos vemos lo mismo que acabo de mostrar hace un momento con Wikipedia: la IP, el hostname y la cantidad de paquetes enviados y recibidos a ese servidor. Vamos a ver aquí, y como ven, ahora sí ya se ha capturado toda la información del servidor de CentOS. Como vemos aquí está la IP y la dirección MAC de ese servidor, el hostname del mismo, el sistema operativo que está utilizando, los puertos abiertos, que en este caso solo está el puerto 22 a través para el servicio de SSH, etc. Esto básicamente sería todo por mi parte, y esto es mi demostración acerca de la herramienta de Network Miner. Aquí ya pudimos ver de manera básica cómo funciona, y ya de aquí ustedes pueden realizar sus propias prácticas y darle un buen uso a esta herramienta para análisis forense. Vamos a volver a PPT de un pronto. Y bueno, hasta aquí sería este video. Muchas gracias por la atención y nos vemos en la próxima.